Me desperté temprano esa mañana con ese cosquilleo que reemplaza el sueño cuando la emoción se apodera de ti. Durante semanas había estado esperando a que mi hija Ximena terminara de afinar los detalles de su boda. Hasta compré un vestido rosa pálido en oferta en una tienda de departamentos colgado junto a la puerta del closet, como una promesa. No era gran cosa, pero tenía la elegancia justa para la madre de la novia. Llamé a Ximena por videollamada alisándome el cabello con una mano, el corazón acelerándose como siempre cuando esperaba ver su rostro. Por un instante la pantalla mostró solo mi reflejo, mejillas marcadas por el tiempo, mechones plateados escapándose de mi moño. Luego apareció ella. Estaba radiante, pero no con el brillo de novia que esperaba. Había algo afilado en su sonrisa que me hizo dudar. «Buenos días, cariño», dije. «Solo quería ver cómo van los planes. Estoy tan emocionada por tu gran día. ¿Ya elegiste el lugar?» Ximena se recostó casi como si estuviera actuando, entrecerrando los ojos como si soltara el remate de un chiste. «Ay, mamá», dijo con un tono burlón, «¿no te enteraste? Nos casamos ayer». Por un segundo pensé que la llamada se había cortado. La miré fijamente esperando que riera, que dijera que era broma. Pero sus labios seguían curvándose en esa sonrisita. «Ayer logré balbucear». Asintió apartando un mechón invisible de su hombro. «Fue perfecto. Solo la gente importante. Sin complicaciones, sin estrés. Justo lo que Emiliano y yo queríamos». Las palabras cayeron pesadas como piedras al agua. «Gente importante». Sentí un nudo en la garganta. Intenté calmarme y responder con gracia. Me hubiera encantado estar ahí, verte con tu vestido». La sonrisa de Ximena se ensanchó casi cruel en su brillo. «Ay, no te sientas excluida. Estuviste ahí, en espíritu. De hecho, tú patrocinaste todo. Ese cheque que mandaste cubrió mi vestido, el banquete, hasta una parte del lugar. Así que gracias, mamá. No lo hubiéramos logrado sin ti». El cuarto dio vueltas. Las cortinas florales a mi lado se volvieron borrosas cuando mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé en las noches que dejé de tomar mis medicinas para la artritis, para estirar mi pensión y ayudarles en emergencias. Pensé en el broche de perlas que vendí la herencia de mi madre, porque Ximena dijo que el anticipo para el salón era urgente. Pensé en las horas que trabajé después de jubilarme en la clínica, diciéndome que valía la pena porque haría que el día de mi hija brillara. Y ahora su voz casual, casi burlona, me decía que mis sacrificios habían pagado una boda en la que no fui bienvenida. ¿Por qué no me dijiste? Mi voz sonaba extraña, frágil como vidrio roto. «Mamá, solo os hubieras complicado todo», respondió poniendo los ojos en blanco. «Ya sabes cómo te pones. Además fue algo íntimo. Solo los que más importaban». Sentí el pecho apretarse como si manos invisibles me oprimieran. Había tomado mi cariño y lo había reducido a una transacción útil, solo mientras mi cuenta tuviera saldo. «Bueno», dije al fin con las manos temblando, «fuera de la vista de la cámara, me alegra que tuviste un día hermoso». «No seas tan dramática», dijo Ximena con una risa. «Te mandaré fotos cuando el fotógrafo las edite. Te van a encantar». No hablamos más. Terminó la llamada con un gesto casual y la pantalla se apagó. Me quedé en silencio con el zumbido del refrigerador llenando el espacio donde había estado su voz. El vestido en mi closet parecía una burla cruel. Tomé la pequeña llave de latón del cajón de mi escritorio, la que guardaba no para abrir puertas, sino para recordarme que la entrada siempre debe venir con respeto. Mi mano se cerró alrededor de ella, anclándome contra la ola de dolor que crecía dentro de mí. Fue el primer momento en que admití la verdad. Para mi hija ya no era una madre, solo era una patrocinadora.
Y esa realización fue donde todo comenzó a cambiar. Después de colgar con Jimena, me senté en el silencio de mi cocina y dejé que los recuerdos llegaran como una marea imparable. La llave de latón seguía en mi mano su peso llevándome atrás en el tiempo, al comienzo de todo esto. Tenía 34 años cuando un policía tocó a mi puerta y me dijo que mi esposo no volvería a casa. Un accidente en la carretera, un conductor borracho, y la vida que construimos se derrumbó en una sola frase. Jimena tenía 8 años. Esa noche me miró con ojos grandes y cafés y preguntó si papá aún la arroparía. Le dije que no, pero que yo lo haría. Y desde entonces fuimos solo nosotras dos. El duelo no paga salario, así que trabajé. Días como enfermera en el Hospital San Rafael, noches en una clínica que olía a desinfectante y café quemado. Aprendí a vivir con 4 horas de sueño, a veces menos, estirando los cheques como si fueran ligas. Cada peso iba a mantener las luces encendidas, comida en la mesa, zapatos que le quedaran a Jimena. Hubo noches en que el cansancio hacía temblar mis manos mientras llenaba historiales médicos. Pero al llegar a casa y encontrar a Jimena, inclinada sobre su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, con manchas de lápiz en la mejilla, sentía una fuerza que no sabía que tenía. Ella levantaba la vista y sonreía mostrándome la hoja. «Mamá, creo que esta vez lo hice todo bien». Y yo le devolvía la sonrisa aunque mis párpados pesaran como costales, y decía: «Claro que sí, mi amor. Eres brillante». A Ximena le fascinaba la idea del mar. Vivíamos a horas de la costa, pero recortaba fotos de playas de revistas y las pegaba en su pared. «Algún día iremos ahí, ¿verdad, mamá?», preguntó una vez enredando un mechón de cabello entre los dedos. Prometí que sí, aunque en el fondo sabía que los ahorros que juntaba se desvanecerían en libros de texto y uniformes mucho antes de que oliéramos la sal del aire. Y así fue. Los sobres pequeños que guardaba en mi cajón, Universidad Vacaciones Imprevistos, se vaciaron uno por uno. Universidad duró más. Imprevistos se esfumó cuando la caldera se descompuso en enero. Vacaciones se gastó en frenos dentales cuando Jimena tenía 13 años. Cada sacrificio parecía pequeño en su momento, una piedrita arrojada a un montón creciente. Pero años después, al mirar atrás, era una montaña que escalé sin darme cuenta. Rechacé ascensos que requerían mudarme porque cambiar de ciudad habría arrancado a Jimena de su escuela. Decliné invitaciones de colegas para viajar o tomar clases porque no podía pagar las cuotas ni la niñera. Una vez, una vecina preguntó por qué nunca me volví a casar. Le dije que no tenía tiempo. La verdad era que mi vida se había reducido a un solo punto de enfoque: darle a Jimena todo lo que creía que merecía. Cuando la aceptaron en la universidad, lloré hasta que me dolieron los ojos. Sentí que era la prueba de que todos los turnos largos, las comidas saltadas, las noches solitarias, habían valido algo. Parada en ese auditorio, lleno aplaudiendo, hasta que me ardían las palmas mientras ella cruzaba el escenario, con toga y birrete, creí que había cumplido mi propósito. Ella era mi historia de éxito. Ahora, décadas después, me senté en la misma mesa de cocina, la madera marcada por años de codos y lápices, y me pregunté si mis sacrificios solo le habían enseñado a tomar. Cada sueño que guardé para mí, viajar, pintar, incluso algo tan simple como un retiro tranquilo, quedó en pausa indefinida, reemplazado por sus necesidades. Y ella creció viéndolo no como amor, sino como su derecho. Presioné la llave de latón contra la mesa, dejando una leve marca en la madera. El registro de mi vida no estaba escrito en tinta, sino en horas perdidas, sueños pospuestos y un cuerpo desgastado por dar. Y ahora me di cuenta.
Era hora de empezar a equilibrar las cuentas. Pasó una semana después de esa llamada, aunque cada día se sentía más pesado que el anterior. Me mantuve ocupada con tareas que no eran urgentes. Reorganizaba los estantes de la despensa, fregaba el azulejo del baño, limpiaba los marcos de fotos que no había mirado de cerca en años. Cualquier cosa para no repetir en mi cabeza las palabras de Ximena. Solo la gente importante. Ese viernes, justo cuando me senté con una taza de té, un golpe sonó en la puerta principal. Mi estómago se hundió antes de abrir. Las madres conocemos el ritmo de los golpes de nuestros hijos y el suyo siempre llegaba rápido e insistente. Abrí la puerta y ahí estaba enmarcada por la luz del atardecer que se desvanecía. Ximena traía una mirada ensayada de inocencia, los labios curvados suavemente, los ojos apenas abiertos para sugerir arrepentimiento sin ofrecerlo. «Hola, mamá», dijo dando un paso como si el umbral le perteneciera. Pasaba por aquí. No me moví. Solo alcé una ceja y esperé. Ella suspiró fingiendo fragilidad. «Bueno, la verdad es que... tenemos un problemita. La renta está atrasada. Solo este mes, te lo juro. Ya sabes cómo es con todos los gastos de la boda acumulados». Sus palabras dolieron más de lo que ella podía imaginar. Los gastos de la boda. La boda que ocurrió sin mí. La boda que pagué con mi dinero. Se acomodó un mechón detrás de la oreja y entonces lo vi. Colgando contra su clavícula estaba una fina cadena de oro con un pequeño dije de zafiro. Lo reconocí al instante. Había sido mío un regalo de mi difunto esposo en nuestro 10º aniversario. 2 inviernos atrás lo empeñé para cubrir una emergencia que Ximena juró era urgente, reparaciones de auto que resultaron ser un viaje de fin de semana. Miré el dije y mi té se amargó en el estómago. «Ese collar», dije lentamente. La mano de Ximena voló a su pecho. «¿Este Emiliano me lo compró?» Pero evitó mis ojos y supe. Lo había recuperado, probablemente lo compró cuando sus finanzas lo permitieron sin pensar en devolverlo a la mujer que lo había sacrificado por ella. Algo en mí se endureció. «¿Me estás pidiendo que pague tu renta?», dije con calma mientras llevas algo que di para que no pasaras necesidades. Ella rió nerviosa quitándole peso a mis palabras. «Mamá, no lo hagas sonar tan trágico. Es solo dinero. Siempre me has ayudado. Tú eres buena manejando y yo... bueno, yo no». Pensé en las noches que omití medicinas en la gotera del tejado, que ignoré en las comidas, que reduje para estirar una pensión. Pensé en los años diciendo que sí, y luego escuché mi propia voz más firme de lo que esperaba. «No te dije». Ella parpadeó. «Decirme qué. Que no puedo seguir haciendo esto. Que mi pozo está seco». La miré directo a los ojos. «Te casaste. Elegiste tu vida. Ahora tienes que vivirla». Su boca se abrió luego. Se cerró de golpe. La rabia brilló bajo sus pestañas maquilladas. «No puedo creer que me des la espalda después de todo lo que he hecho por ti». La ironía casi me hizo reír, pero me contuve. «No te estoy dando la espalda», dije en voz baja. «Estoy parada donde debí estar hace mucho». Por un momento solo nos miramos 2 mujeres, unidas por la sangre, pero divididas por la verdad. Murmuró algo por lo bajo y se giró bruscamente. El dije brillando bajo la luz del porche, mientras se alejaba. Cerré la puerta y me apoyé en ella, el pulso acelerado, el pecho extrañamente ligero. Las palabras que dije resonaron en mi mente como si vinieran de alguien más valiente que yo, pero ahora eran mías y me aferré a ellas. Esa noche, después de caminar por la sala, saqué años de estados de cuenta de una caja de zapatos bajo mi cama y los dispuse en filas ordenadas sobre la mesa de la cocina. La caja de zapatos había estado bajo mi cama por años, acumulando polvo, guardando la historia silenciosa,
de cada vez que creí en otra promesa. La llevé a la mesa de la cocina como si fuera un ataúd pesada con lo que ya sabía, pero no había querido enfrentar. Dentro había estados de cuenta, doblados, ordenados y fechados, cada línea una herida que había mantenido oculta. Los extendí hoja por hoja hasta que la madera de la mesa desapareció bajo columnas de números. Saqué una libreta y comencé a sumar. Marzo de 2019. C. 60.000 para el anticipo de su primer departamento. Mayo C. 50.000 para un refrigerador que se descompuso a la semana de mudarse. Agosto. C. 36.000 porque Jimena dijo que su auto se había averiado en la carretera. Recordé cómo sonó sin aliento por teléfono, en pánico. Luego vi fotos de ella y Emiliano sonriendo en un festival de música el mismo fin de semana. Los números se volvieron borrosos mientras seguía. 4 años de transferencias, retiros, cheques, escritos con manos temblorosas cuando estaba demasiado cansada de turnos dobles para pensar con claridad. C. 846, 340, en total. Me recosté mirando la cifra como si la hubiera escrito alguien más. 846.000 pesos, casi 3 años de mi pensión. Casi los ahorros que mi esposo dejó al morir, casi todo lo que una vez creí que me mantendría segura en la vejez. ¿Y qué recibí a cambio? Miré alrededor de la sala la pintura descascarada cerca del techo, donde la gotera del tejado llevaba 2 inviernos. Pensé en la estufa que chisporroteaba con solo 2 quemadores, obligándome a cocinar de a poco. Pensé en las noches que masajeé mis manos hinchadas, las medicinas para la artritis tomadas a medias para que duraran más de lo que el doctor recomendaba, porque Jimena necesitaba un pequeño empujón. Jalé mi celular hacia mí y abrí sus redes sociales. Las fotos inundaron la pantalla, ella riendo en un vestido nuevo, sosteniendo un cóctel en un bar de azotea, instantáneas de viajes de fin de semana a Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, Cancún. En una posaba junto a una piscina brillante, etiquetada con EXI viviendo lo mejor. Viviendo lo mejor. Y yo estaba sentada en una cocina donde el techo goteaba cuando llovía, donde me calentaba con cobijas, porque la cuenta del gas no alcanzaba para sus peticiones. Algo en mí cambió. Durante años me dije que era natural que los hijos se apoyaran en sus padres. Creí que estaba cumpliendo mi deber, que un día ella se voltearía hacia mí con gratitud. Pero mirando esos números, me di cuenta de que la gratitud nunca fue parte de su lenguaje. Tomé la llave de latón de la esquina de la mesa y la presioné en mi palma hasta que dejó una marca. Ya no más susurré. Las palabras me sorprendieron por su claridad. Cortaron la niebla de años como la luz del sol, atravesando una cortina pesada. Mi corazón latía rápido, no de miedo esta vez, sino de algo peligrosamente cercano a la libertad. Apilé los estados de cuenta con cuidado y los volví a meter en la caja de zapatos. Pero esta vez no la escondí. La dejé a la vista sobre la mesa, un monumento a la verdad que al fin enfrenté. La noche se alargó, pero no caminé por los pasillos. Me quedé quieta escuchando el tic-tac del reloj, sintiendo mi espalda enderezarse con cada minuto que pasaba. Por primera vez en años no estaba pensando cómo hacer que mi dinero alcanzara para la crisis de alguien más. Me preguntaba qué significaría vivir para mí. Y en ese silencio, escuché otro sonido, 3 golpes secos en la puerta. Me levanté de la silla con la caja de estados de cuenta aún extendida sobre la mesa de la cocina, cuando el golpe sonó de nuevo más fuerte e insistente. Me estabilicé antes de abrir la puerta, medio esperando el rostro familiar de Jimena. Y sí, ahí estaba parada en el porche con Emiliano a su lado. Pero lo que me hizo pausar fue la tercera figura, un hombre con un traje gris impecable, cargando un maletín de piel y sonriendo con una calma ensayada. «Mamá», empezó Ximena con voz melosa. «Estábamos preocupados por ti.
Por eso trajimos a alguien que puede ayudarte». El hombre dio un paso adelante, extendiendo una mano. «Doctor Figueroa, soy psiquiatra. Su hija y su yerno me pidieron que vinieras a verla». Su voz era pulida profesional destinada a tranquilizar. Pero detrás escuché algo más, una suposición de que ya estaba culpable de perder la cabeza. No tomé su mano. ¿Y por qué exactamente necesitaría un psiquiatra llegando a mi puerta sin avisar? «Emiliano», respondió por él con un tono firme pero resbaloso. «Porque, Clarissa, tu comportamiento últimamente ha sido errático. Cortarnos el apoyo económico, negarte a apoyar a tu propia familia. Son señales de paranoia. Solo queremos protegerte». «Protegerme». La palabra sabía a ceniza en mi boca. Apreté la llave de latón en mi bolsillo anclándome. «Fui enfermera de sala por 30 años», dije con calma mirando al doctor directo a los ojos. «Conozco las señales de demencia, paranoia, deterioro cognitivo. Las registré todos los días. Y les aseguro que ninguna aplica en mí». La sonrisa del doctor titubeó por un segundo antes de regresar. «La negación suele ser parte del proceso», negué con la cabeza. «También la manipulación. Y eso es exactamente lo que esto es». Ximena bufó. «Mamá, no entiendes. Solo queremos lo mejor para ti. Si el doctor encuentra que no puedes manejar tus finanzas, nosotros podemos tomar la responsabilidad. Todo estaría protegido legalmente». Y ahí estaba la verdad soltada al aire de la noche como una piedra. No habían venido por mi bienestar. Habían venido por control. Me apoyé en el marco de la puerta dejando que la luz del porche dibujara líneas duras en sus rostros. Entonces, a esto llegamos. Mi hija casada hace menos de un mes, ya planeando cómo despojarme de la única independencia que me queda. «¿Para de ser tan dramática?», soltó Emiliano. «No se trata de ti, es por la estabilidad de todos nosotros. Estás grande. No necesitas ese dinero de todos modos». Mi corazón latía fuerte, pero no era miedo. La rabia me estabilizó, me agudizó. Enderecé los hombros. «Ese dinero es mío. Ganado con años de turnos agotadores, noches en que me dormía en el camión de regreso a casa, mañanas en que mis manos temblaban al amarrarme los zapatos. No llegan con un extraño y deciden que les pertenece». El doctor Figueroa carraspeó intentando tomar el control. «Tal vez podamos entrar y hablar más cómodos». No dije con firmeza, empujando la puerta un poco más hacia el marco. «Si quieren evaluarme, pueden agendar una cita formal en su consultorio con papeles, documentación y transparencia. No así arrastrados a mi porche con el pretexto de la preocupación por dos personas que tienen todo que ganar, declarándome incompetente». Por primera vez esa noche la máscara de Ximena se deslizó. Sus ojos destellaron fríos y afilados. «Estás cometiendo un error, siseó. No puedes seguir viviendo así. Te arrepentirás de cerrarnos la puerta». Tal vez respondí suavemente. «Pero me arrepentiré más si dejo que tomen lo que no es suyo». Cerré la puerta despacio, pero con firmeza, el cerrojo encajando como el punto final de una oración. Del otro lado las voces murmuraban elevadas, frustradas, pero ya no me esforcé por escucharlas. Mi pecho subía y bajaba, mis manos temblaban, pero no era miedo lo que corría por mí. Era claridad. No habían venido a consolarme. Habían venido a reclamarme, y si no podían ganar mi consentimiento, ahora sabía que intentarían robar mi firma. La mañana después de su visita apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a ese hombre pulido con su traje gris parado en mi porche, sonriendo como si yo fuera un expediente para firmar y sellar. Su plan era claro: si no podían sacar mi dinero con lágrimas, lo intentarían con papeles. Me puse mi cardigan azul marino,
el que usaba cuando quería sentirme firme, y caminé al banco en la calle principal de San Pedro. Federico Márquez. El gerente de la sucursal me conocía de años. Había manejado el modesto pago del seguro de vida de mi esposo. Me ayudó hasta abrir la cuenta de retiro. Y aunque nunca le dije a Jimena, había visto mi rostro demasiadas veces frente a su escritorio, autorizando transferencias a su cuenta. Levantó la vista de su computadora cuando entré, sus ojos amables abriéndose de par en par. «Señora Domínguez, hace tiempo que no la veía». Me senté frente a él, cruzando las manos para que no temblaran. «Señor Márquez, necesito hacer cambios. Serios». Cerró la carpeta frente a él y se inclinó. «Por supuesto. ¿Qué tiene en mente?» Deslicé una lista por el escritorio, fechas, cantidades, las transferencias exactas que había hecho. Todas estas fueron para mi hija y su esposo. Quiero que se cancelen todos los pagos automáticos. De inmediato. Revisó la hoja, luego me miró. ¿Estás segura? Has sido muy constante con estos. Sí, dije, más firme de lo que esperaba. Demasiado constante. Se acaba hoy. Algo en mi tono debió convencerlo, porque no preguntó más. Tecleó comandos en su pantalla con la precisión de quien cierra una bóveda. Todos los pagos recurrentes están cancelados. Y pondremos una alerta en su cuenta para cualquier intento de configurar nuevos retiros automáticos. Recibirá una notificación si alguien lo intenta. El alivio fluyó en mí como agua fresca. Gracias, susurré. Pero Federico no terminó. Dado lo que me cuenta, también sugeriría alertas de fraude. Si alguien intenta abrir crédito a su nombre, lo sabrá de inmediato. Asentí. Hágalo, por favor. Sonrió ligeramente. No es la primera madre que tiene que tomar esta decisión, señora Domínguez. Pero podría ser una de las más valientes en seguir adelante. Tragué con fuerza. Valiente. No se sentía valiente. Se sentía como estar al borde de un precipicio y negarme a caer aunque alguien siguiera empujando desde atrás. Cuando salí del banco, el aire otoñal se sentía más ligero, más fresco. Por primera vez en años mis pasos no estaban cargados de obligación. En casa abrí el cajón donde descansaba la llave de latón. Siempre la había guardado ahí, una reliquia de la puerta principal de la casa vieja, aunque ese candado ya no existía. Para mí se había convertido en más que metal, era un recordatorio de que la entrada es un privilegio, no un derecho. Tomé una nota adhesiva paz amarilla del blog junto al teléfono y escribí con cuidado en letras mayúsculas. Respeto primero. Entrada después. Pegué la nota en la pared interior del cajón junto a la llave para que cada vez que lo abriera, las palabras me miraran de vuelta. Cerré el cajón y me quedé quieta en el silencio, dejando que el mensaje se asentara en mí. El flujo estaba cortado. Mi pozo ya no era suyo para vaciar, pero en el fondo sabía que cortar el flujo no acabaría con su hambre, solo la agudizaría. Y estaban a punto de aprender qué nuevos trucos podía inventar la desesperación. No quería involucrar a extraños, no al principio. El instinto de madre siempre es mantener los asuntos familiares guardados lejos de los ojos que juzgan. Pero después de la visita del psiquiatra y la larga caminata de regreso del banco, supe que esto era más grande que la familia. Era supervivencia. La detective Salazar me recibió en la comisaría un martes por la tarde. Era más joven de lo que esperaba, tal vez en sus 40s, con el cabello negro recogido en un moño ordenado. Su voz calma, pero con una claridad que hacía que la gente escuchara. Me llevó a una sala pequeña con una mesa de metal, y cuando puse la caja de zapatos en la mesa, asintió como si hubiera visto este ritual muchas veces. «Vamos a revisarlo juntas», dijo. Extendí los papeles ordenando los estados de cuenta. Cada hoja contaba un pedazo de la historia que me había dado vergüenza pronunciar. Le mostré los cheques escritos para Jimena, las transferencias bancarias,
Los correos pidiéndome ayuda siempre con urgencia, siempre con una promesa. Ella los estudió con cuidado tomando notas. «Esto es un patrón claro de dependencia financiera», dijo. «Tiene años de documentación. Eso es bueno». Bueno. La palabra se sentía extraña al estar ligada a algo tan doloroso. Saqué mi celular y revisé los mensajes. La pantalla se llenó de textos. «Mamá, el coche se descompuso. Mamá, la renta está atrasada otra vez. Mamá, ¿puedes transferir esta noche?» Le mostré uno de la primavera pasada donde Jimena había ya añadido: «No te preocupes, pronto te pagaremos». El pronto nunca llegó. Las cejas de la detective Salazar se fruncieron. «¿Ha revisado su crédito recientemente?» Negué con la cabeza. «¿Por qué lo haría?» Golpeó su pluma. «Porque cuando los familiares se apoyan financieramente en alguien, a veces escalan. Podrían usar su información para abrir nuevas cuentas». Mi estómago se heló. Salió brevemente y regresó con un reporte impreso. Cuando lo puso frente a mí, lo vi una solicitud de tarjeta de crédito presentada a mi nombre hace apenas 2 meses. Rechazada gracias a Dios porque la dirección listada no coincidía con la mía. Mi pecho se apretó. «Fueron ellos», susurré. «Tiene que haber sido». Salazar me miró a los ojos. «Es común en el abuso financiero a personas mayores. Prueban límites. Primero son préstamos, luego acceso a cuentas, luego nuevo crédito. Escala». La palabra abuso me hizo estremecer. Siempre lo había enmarcado como ayudar, apoyar, amar demasiado. El abuso era algo más oscuro, algo que le pasaba a otros. Pero ahí estaba escrito en blanco y negro. Deslizó un formulario por la mesa. «Tiene suficiente evidencia para presentar un reporte formal. No significa que llevaremos a su hija a la corte mañana, pero crea un registro. Si empujan más, estará protegida». Miré el formulario pluma en mano. Firmar se sentía como tallar el nombre de mi hija en una piedra. Pero luego pensé en la llave de latón en mi cajón, el tejado que aún goteaba el collar que Ximena usaba, como si mi sacrificio no valiera nada. Mi mano se estabilizó y firmé. Salazar recogió los papeles con cuidado, guardándolos en una carpeta. «Ha construido un escudo de papel», dijo. «No sanará el dolor, pero la protegerá». Cuando salí al sol de la tarde, me sentí más ligera y más pesada a la vez. El peso del secreto se había ido reemplazado por la gravedad de la verdad. En casa puse el recibo del reporte, junto a la caja de zapatos en la mesa. Prueba contra actuación, hechos contra ojos suplicantes. Y mientras miraba esa pequeña pila de defensas, supe que Ximena no dejaría que el silencio durara. La semana siguiente caminé por la casa cuarto por cuarto como si la viera por primera vez. Las manchas en el techo de la cocina se habían oscurecido en halos cafés. La estufa gruñía cada vez que lograba encender los quemadores. Una grieta corría por la pared del pasillo como una cicatriz irregular. Donde mirara había recordatorios de lo que había pospuesto, reparaciones sacrificadas por las emergencias de Ximena, comodidades abandonadas por su estabilidad. Puse la palma contra el pasamanos desgastado y susurré en voz alta lo que había estado rondando por meses. «Esta casa es demasiado para mí». Era cierto. La hipoteca estaba pagada hacía mucho, pero el mantenimiento me drenaba más de lo que podía manejar. No necesitaba 4 recámaras. No necesitaba escaleras que castigaran mis rodillas cada mañana. Y sobre todo no necesitaba seguir viviendo entre paredes que me recordaban sacrificios que nadie más recordaba. Así que llamé a un agente de bienes raíces. Cuando el letrero de «Se vende» apareció en el patio, me sentí más ligera y cruda, como si hubiera arrancado la última capa de negación. Ximena llegó 2 días después, irrumpiendo por el camino, antes de que siquiera escuchara la puerta del coche
azotarse. No se molestó en saludar. «¿Qué es esto?», exigió señalando el letrero. «Es un letrero», respondí con calma. «Voy a vender la casa». Su rostro se encendió de rojo. «No puedes. Esta casa también es mía, es mi herencia». Sostuve su mirada sin suavizarme. «Tu nombre no está en la escritura. Nunca lo ha estado. Eso no importa», soltó. «Siempre dijiste que esta casa sería mía algún día. Aquí me criaste. Aquí murió papá. Es la historia de nuestra familia». La mención de su padre dolió hondo, pero no lo mostré. «Tu padre me dejó esta casa para que te criara. No la dejó como un premio para que lo reclames después de exprimirme». Sus ojos se entrecerraron brillando entre rabia e incredulidad. «Has perdido la cabeza, mamá. Primero cortas las transferencias. Y ahora esto, estás destruyendo todo». Di un paso más cerca, bajando la voz. «Lo que estoy destruyendo es la mentira de que tienes derecho a lo que construí con mi vida. Esta casa no es una promesa, es una carga, y no la cargaré más». Por un momento el silencio se extendió entre nosotras. Luego la expresión de Jimena cambió un destello de pánico, rompiendo su furia. «¿Y yo a dónde voy? ¿Qué pasa con Emiliano y conmigo? Podríamos mudarnos aquí a ayudar con las reparaciones. Ahorrarías dinero y estaríamos todos juntos». Casi me reí de la audacia. ¿Ayudar con las reparaciones? No puedes ni pagar tu propia renta sin venir a mí. Y ya he pasado años dándote mi salud, mis ahorros, mi dignidad. Tendrás que encontrar tu propio tejado». Ella alzó los brazos. «Esto es increíble. Soy tu hija. ¿No te importa que me pase?» «Claro que me importa», dije, mi voz quebrándose a pesar de mí. «Pero querer no significa rendirme. Querer no significa firmar todo lo que trabajé, porque tú te niegas a sostenerte sola». Sus hombros se tensaron, su mandíbula firme. Se dio la vuelta murmurando algo que no capté. Me quedé en la ventana y vi cómo se alejaba en su coche el polvo alzándose tras sus llantas. El letrero en el patio se mecía suavemente con la brisa la palabra «Se vende» brillando al sol. Esa noche caminé por los cuartos de nuevo, pero esta vez no me pesaban las pérdidas. Messi me estaba despidiendo no solo de madera y yeso, sino de los años de silencio que me habían encadenado aquí. La casa guardaba demasiados sacrificios, demasiados fantasmas. Dejarla ir era la única forma de hacer espacio para lo que venía después. Y cuando la gente llamó con el primer comprador interesado, no dudé en responder. La gente programó la primera visita para el fin de semana, lo que me dejó solo unos días para empezar a empacar. Compré cajas de cartón en la ferretería y las apilé en el pasillo, su olor a cartón limpio, mezclándose con el aroma mustio de la casa. Cada rincón que tocaba parecía guardar un recuerdo pesado como el polvo. Empecé en el cuarto de Jimena. Los pósters se habían enrollado en las orillas y la pintura seguía siendo el lavanda suave que elegí cuando cumplió 12. Abrí el closet medio esperando que salieran polillas, pero en cambio encontré una caja empujada al fondo. La saqué sorprendida por el peso. Dentro estaban los restos de otro tiempo, su osito de peluche de la infancia, con un ojo de botón faltante, el pelaje desgastado por años de abrazos. Debajo, papeles doblados, cartas escritas en una letra torpe y redonda. Me senté en el suelo con la caja en las rodillas y leí la primera. «Querida mamá, gracias por ayudarme con matemáticas. Algún día seré lista como tú. Con amor, Jimena». Otra decía: «Perdón por derramar jugo en la alfombra. No te enojes». «¿Sí?» Mi garganta se apretó mientras revisaba cada una un pequeño relicario de una niña que alguna vez se aferró a mí con ambas manos, que alguna vez creyó que yo era su mundo. Tracé la tinta desvaída con los dedos y me pregunté cuándo esa niña se convirtió en la mujer
que me miró a los ojos y me dijo que no era lo bastante importante para su boda. Dejé las cartas a un lado y levanté el osito. Sus costuras estaban flojas, la tela remendada, una vez, por mi propia mano. Lo presioné contra mi pecho y por un momento me permití el duelo no solo por lo que había perdido, sino por lo que ella también perdió. En algún punto cambió esa inocencia por un hambre que nunca se saciaría. Puse el osito y las cartas en una caja separada etiquetada «Guardar». Algunas cosas, incluso las dolorosas, merecían venir conmigo. Más tarde esa noche, al limpiar los cajones del comedor, llegué al último, el lugar donde siempre guardé la llave de latón. Lo abrí lentamente, medio esperando que hubiera desaparecido, tomada por manos que creían que todo lo mío era suyo. Pero seguía ahí brillando débilmente bajo la luz de la lámpara. La tomé más pesada de lo que recordaba. No era solo una llave, era un símbolo, una reliquia de cada puerta que abrí para Ximena, sin dudar cada límite que no puse. De la mesa auxiliar saqué una bolsita de terciopelo que alguna vez usé para joyas. Deslicé la llave dentro la tela, tragándose sus bordes afilados. Antes de cerrar el cordón la acerqué a mis labios y susurré. No para intrusos, solo para respeto. Las palabras quedaron en el aire como un juramento. Si alguien volvía a ganarse el derecho a usar esa llave, no sería por derecho, culpa o amenazas. Sería por respeto, dado y ganado libremente. Guardé la bolsita en el cajón cerrándolo con cuidado, como si sellara no solo metal, sino memoria. La nota adhesiva que había puesto antes. Respeto primero. Entrada después. Seguía pegada al panel interior. Ahora la llave y la nota estaban juntas, guardianes de una nueva verdad que al fin vivía. Las cajas se apilaban más alto mientras la noche se alargaba. Mi cuerpo dolía, pero había una calma extraña en el trabajo, como si cada camisa doblada, cada plato envuelto, cada caja sellada, fuera un pedazo de mí recuperado. Y cuando al fin me acosté a descansar, el pensamiento que quedó no era de dejar la casa atrás, sino de hacia qué podría finalmente caminar. El día que el camión de mudanzas se alejó de la casa vieja, me paré en la banqueta sosteniendo una sola caja en la cadera, la última que insistí en llevar yo misma. Dentro estaba la bolsita de terciopelo con la llave de latón, las cartas de Ximena y su osito desgastado. Todo lo demás se lo habían llevado, pero esas cosas eran mías para mantener cerca. Mi nuevo departamento estaba a solo 15 minutos en coche, pero se sentía como cruzar un continente. Era modesto, 2 cuartos pequeños, una cocina con justo el espacio para una tetera y una sartén, un balcón, con vista a un parque donde jugaban niños y jubilados se reunían a jugar dominó. Sin goteras en el techo, sin estufa rota. Cuando giré la llave en la nueva cerradura, la puerta se abrió suavemente, como si me hubiera estado esperando. La primera noche fue extraña. Las paredes estaban desnudas, los cuartos a medio llenar, pero respiré más fácil que en años. Cada sonido, el zumbido del refrigerador, las risas del parque, el crujido de mi propia silla me pertenecía solo a mí. La tercera mañana conocí a Paloma. Era una adolescente delgada de 2 pisos abajo, cargando un cuaderno lleno de garabatos y partituras. Se detuvo en mi puerta abierta del balcón, tímida pero curiosa. «Disculpe, señora. ¿Eso es un teclado?», preguntó señalando el viejo teclado de piano que había apretujado contra la pared. «Sí», dije sonriendo. «Tocas un poco. Estoy tratando de aprender sola, pero...». Mis dedos se enredan. La invité a pasar y pronto estaba sentada a mi lado en el banco. Sus manos temblaban sobre las teclas, pero cuando la guié por una escala simple, se iluminó como un amanecer. «Tienes buen oído», le dije. «Lo que necesitas es paciencia y alguien que marque el tiempo cuando te pierdas». Ella sonrió. «¿Usted lo haría? Digo, ¿podría enseñarme?».
Así comenzamos 2 tardes a la semana. Su risa llenaba el pequeño departamento de una manera que ningún mueble podía. Cada nota que tocaba parecía coser algo en mí que había estado roto demasiado tiempo. Los domingos empecé al asistir a Lyon a las reuniones comunitarias de la hermana Rosa en la capilla cerca del parque. Era una mujer con una risa sonora y manos siempre extendidas dando la bienvenida a todos ancianos solitarios, adolescentes inquietos, familias que apenas llegaban a fin de mes. Compartíamos comida, cantábamos himnos y contábamos historias. Por primera vez en años me sentí parte de algo más grande que yo. Pero también sabía que debía proteger lo que había reconstruido. Así que creé mi propio sistema, el Fondo de Dignidad Domínguez. 3 sobres cada uno marcado con letras claras: Salud, Hogar, Esperanza. En Salud iba dinero para medicinas y revisiones. En Hogar un pequeño colchón para reparaciones y cuentas. En Esperanza guardaba billetes destinados solo a la alegría, una salida, una clase, un pequeño regalo para alguien que lo necesitara. No era mucho, pero era mío. Y estaba seguro. Cada vez que deslizaba dinero en los sobres, sentía una firmeza que no había conocido en años. No más transferencias que me drenaran, no más emergencias que no fueran mías para resolver. En ese lugar más pequeño comencé a vivir una vida más grande. Enseñarle a Paloma sus primeros acordes, compartir sopa con vecinos en la mesa de la hermana Rosa, ver los árboles del parque pasar de verdes a dorados, mientras el otoño se profundizaba, todo se sentía como una abundancia silenciosa. Una tarde, después de que Paloma se fue con su cuaderno lleno de garabatos, y emoción abrí el cajón donde descansaba la llave de latón en su bolsita de terciopelo. La toqué ligeramente no para usarla, no para regalarla, sino para recordarme el juramento cosido en su metal. Respeto primero, entrada después. Y al cerrar el cajón, me di cuenta de que algo inesperado empezaba a crecer en los espacios sellados de mi vida. Era una tarde de martes fresca y con brisa cuando entré al café de la esquina por una taza de té. El lugar estaba iluminado, lleno del silbido de la máquina de espresso y el murmullo bajo de las conversaciones. Apenas me había sentado junto a la ventana cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Mamá». El tono de Ximena era demasiado afilado para que la palabra sonara tierna. Me giré lentamente, y ahí estaba con los ojos enrojecidos, pero con un brillo que no era de duelo, sino de cálculo. Jaló la silla frente a mí sin esperar invitación. Luego, como si lo hubiera ensayado, hundió el rostro en sus manos y comenzó a sollozar, lo bastante fuerte para que todas las cabezas en el café se voltearan. Me abandonó, lloró con la voz quebrándose en una angustia fingida. Mi propia madre me cortó, me dejó ahogarme. «¿Quién hace eso?». Murmullos recorrieron el lugar. Vieron el Samiztitseo. Un hombre en la barra frunció el ceño en mi dirección. Ximena espió entre sus dedos, vio la atención acumulándose y se inclinó en ello como actriz encontrando su reflector. «No le importa si termino en la calle», lloró. «Después de todo lo que he hecho por ella, después de todo el amor que le di, me trata como basura». Mi estómago se anudó. Sentía los ojos sobre mí juzgando, preguntándose qué clase de monstruo abandona a su hija. Mis manos temblaron alrededor de la taza caliente. Abrí la boca, pero antes de que pudiera hablar, una voz cortó la tensión. «Señora Domínguez». Levanté la vista y vi a un trabajador del café salir de detrás de la barra, limpiándose las manos en el delantal. Era un hombre alto, con rostro amable, y de pronto lo reconocí. Javier había sido camillero en el hospital años atrás cuando yo trabajaba noches. «La conozco», dijo sonriendo cálidamente a pesar del aire cargado. «Usted era la enfermera que se quedaba después de los turnos a leerles a los veteranos».
Mi abuelo siempre la recordaba. El cambio en el café fue inmediato. Los ojos que ardían con sospecha se suavizaron. Las palabras de Javier no solo me validaron, rompieron la actuación de Jimena de par en par. Jimena se congeló sus sollozos tambaleándose. Eso no cambia nada. Espetó, pero su voz ya no tenía la convicción de antes. Javier miró entre nosotras su mirada firme. Cambia mucho. Sé lo que es la bondad cuando la veo. Y sé cuando alguien está montando un show. Un silencio cayó sobre el café. Las mejillas de Jimena se encendieron de rojo, sus ojos, moviéndose nerviosamente. Sin la simpatía de su audiencia, de pronto parecía pequeña, menos una hija herida, más una manipuladora acorralada. Puse mi taza con cuidado y finalmente hablé, mi voz calma pero resonante. Querías un escenario, Ximena, pero la verdad no necesita uno. Se sostiene sola. Por un momento me fulminó con la mirada, los labios apretados. Luego empujó su silla con un chirrido que la sorprendió incluso a ella. Salió furiosa, dejando la puerta oscilando tras de sí. El café volvió lentamente a su ritmo, pero Javier se quedó junto a mi mesa. «No deje que la haga dudar de sí misma», dijo con suavidad. «Vi suficientes familias en el hospital para saberlo. A veces lo más difícil que puede hacer una madre es decir no». Le agradecí con un asentimiento, incapaz de confiar en mi voz. Cuando regresó a la barra me quedé mirando mi té hasta que se enfrió. Jimena había querido un público para volverse en mi contra. En cambio, me habían dado algo más, un recordatorio de que la verdad aún podía encontrar sus testigos. Y supe al levantarme para irme que Ximena no perdonaría este desenredo público. Volvería con algo más afilado. La detective Salazar llamó 2 días después. Su voz era firme, casi clínica, pero escuché un trasfondo de cuidado. «Señora Domínguez, he organizado una sesión de mediación. Es informal, pero es un paso antes de que algo llegue a los tribunales. ¿Estaría dispuesta a asistir?», dudé. La idea de sentarme frente a Jimena y Emiliano, otra vez, me anudaba el estómago, pero esconderme nunca había sido mi estilo. «Sí», dije, «iré». La mediación se llevó a cabo en una sala de conferencias pequeña, en la comisaría del tipo destinado a verdades frágiles y egos heridos. La mesa estaba vacía, salvo por una jarra de agua y una pila de vasos de papel. Jimena y Emiliano llegaron juntos, vestidos pulcramente, como si la ropa pudiera pulir sus intenciones. Jimena no me miró a los ojos. Emiliano, por otro lado, traía una sonrisa demasiado amplia, del tipo que intenta llenar el cuarto con una confianza que no tiene. La detective Salazar explicó el proceso, todos tendrían oportunidad de hablar. El objetivo era entender, no castigar. Luego me señaló con un gesto. «Señora Domínguez, ¿quiere empezar?». Abrí la carpeta que llevé copias de mis estados de cuenta, cada página fechada, cada transacción resaltada. Una por una las deslicé por la mesa. «Marzo de 2019», dije. 60.000 pesos para el anticipo del departamento. Otra página. Mayo de 2019. 50.000 pesos para un refrigerador que supuestamente se descompuso. Página tras página, año tras año, los números se apilaban como ladrillos en un muro. 46.340 pesos en total. Terminé, mi voz firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. Las mejillas de Jimena se sonrojaron. «Mamá, no tienes que...». La interrumpí con suavidad, pero con firmeza. «Sí tengo. Porque estos no son cuentos ni sentimientos. Son hechos. El papel no llora en cafés. El papel no tuerce la verdad. El papel solo dice: ¿qué pasó?». Emiliano se inclinó hacia la que adelante, su encanto tambaleándose bajo el peso de la evidencia. «Nunca te obligamos a darnos nada. Tú decidiste hacerlo». La detective Salazar alzó una ceja. «Los regalos voluntarios no suelen venir con emergencias inventadas». Él se erizó.
Solo queríamos mantener las cosas simples. No queríamos el espectáculo familiar en la boda. No queríamos que ella señaló con la cabeza hacia mí y nos opacara. El cuarto se congeló. Incluso la cabeza de Ximena giró hacia él, los ojos abiertos. Emiliano siseó. Pero era demasiado tarde. Las palabras quedaron en el aire como humo. La detective Salazar se inclinó pluma lista sobre su libreta. Solo para que quede claro, excluyeron deliberadamente a su madre de la boda porque temían que los opacara. El rostro de Emiliano se deslavó. No quise decir. Sí quisiste, dije en voz baja. Mi voz no estaba enojada. Estaba cansada como una puerta cerrándose al fin tras años de corrientes. Después de décadas de sacrificio de criar a una hija sola, de dar más de lo que tenía. No me quisieron ahí, porque mi presencia podría apagar su brillo. Ximena hundió el rostro en sus manos. Por una vez no había lágrimas, no había actuación. Solo silencio. La detective Salazar recogió los estados de cuenta en una pila ordenada. Gracias, señora Domínguez. El registro está claro. Incluiré este resumen de mediación en el reporte. Lo que pase después depende de usted, pero lo ha documentado todo. Asentí con la garganta apretada. No sabía si la vergüenza podía plantar una semilla de arrepentimiento en alguno de ellos, pero por primera vez ya no lo necesitaba. La verdad era suficiente. Al salir de la sala, el sonido de su discusión apagada me siguió. Las palabras no eran claras, pero el tono sí, la culpa, rebotando de un lado a otro, ninguno dispuesto a cargarla. Y supe con cada paso hacia la luz del sol que su desenredo no había terminado. La mediación me dejó agotada, pero más firme, como si la verdad hubiera despejado la niebla en la que había estado viviendo. Esa noche me senté en mi pequeña mesa de cocina con la llave de latón descansando entre mis palmas. Su peso me recordaba que los límites, como los candados, no están para castigar sino para proteger. Sabía que Ximena vendría eventualmente. Y efectivamente 3 días después, tocaron a la puerta de mi departamento. No fue un golpe dramático, solo tentativo, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Abrí, pero no me hice a un lado. Ximena. Ella cambió el peso de un pie al otro, los ojos recorriendo el pasillo. ¿Podemos hablar? Levanté una mano. Aquí están las condiciones antes de que des un paso dentro. Nada de préstamos. Nada de visitas sorpresa. Y una disculpa antes de entrar. No por la casa, no por el dinero, por las mentiras, por tratarme como si fuera desechable. Su mandíbula se tensó. Eso es mucho pedirle a tu propia hija. Es lo mínimo, dije en voz baja. Por un momento pensé que se daría la vuelta y se iría, pero luego suspiró, los hombros cayendo. Lo siento. Por la boda. Por hacerte sentir menos. Estudié su rostro. La disculpa no era perfecta, pero era más de lo que me había dado en años. Lentamente me hice a un lado. Entonces puedes entrar. Entró con cautela, como si las paredes mismas pudieran rechazarla. Le señalé que se sentara. La llave de latón seguía en la mesa y sus ojos se posaron en ella. ¿Qué es eso?, preguntó. Un recordatorio, dije tomándola. Respeto primero, entrada después. La deslicé en mi bolsillo cerca de mi corazón. No respondió de inmediato. En cambio, miró alrededor del departamento el sofá pequeño, los estantes ordenados, los 3 sobres marcados. Salud, hogar, esperanza, apilados junto a la lámpara. Sus labios se apretaron. «Realmente estás siguiendo adelante sin mí», dijo. «Tuve que hacerlo», respondí. «Por años te dejé entrar sin condiciones. Y casi me destruye. Esto toqué mi bolsillo, es como funcionan las cosas ahora. Si quieres estar en mi vida, tocas con respeto. Si no, la puerta se queda cerrada». El silencio llenó el cuarto pesado, pero no hostil.
Por primera vez pareció entender que mis límites no eran amenazas, eran definitivos. Eventualmente se puso de pie. «Lo pensaré», murmuró. «Eso es todo lo que pido», dije. Cuando se fue, cerré la puerta suavemente, asegurándola detrás de ella. Mi mano se quedó en la perilla. No estaba segura si regresaría o si volvería solo para probar los límites otra vez. Pero sabía una cosa esta vez: no abriría sin el respeto que merecía. Y en el fondo me pregunté si el próximo golpe sería suave o si los puños intentarían romper la puerta. La semana después de la visita de Jimena, mi celular empezó a vibrar antes del amanecer. Al principio pensé que era un número equivocado, pero luego vi su nombre parpadeando en la pantalla. «Mamá, por favor, es una emergencia. Llámame ahora». Otro mensaje llegó. «Estamos en el hospital». Emiliano colapsó. «Necesitamos dinero para pruebas. Por favor, date prisa». Me senté, el corazón latiendo fuerte, pero algo en las palabras no encajaba. Eran demasiado pulidas, demasiado frenéticas, como si estuvieran escritas con una actuación en mente. Llamé, pero cayó en el buzón. Unos minutos después llegó otro texto con una foto, Emiliano, en una camilla, ojos cerrados, la mano de una enfermera en su brazo. Solo que la foto parecía montada. El rostro de la enfermera estaba borroso convenientemente, y la luz parecía estéril de una manera que me resultaba familiar. Guardé la imagen y la busqué rápidamente en mi computadora. En segundos la verdad me miró de vuelta. La foto era de stock, sacada de un sitio web médico, reutilizada como utilería en su última actuación. Exhalé un sonido tembloroso que llevaba partes iguales de enojo y alivio. Enojo porque pensaron que caería otra vez. Alivio porque Emiliano no estaba realmente en una cama de hospital. Otro texto llegó antes de que pudiera procesarlo. «Mamá, no lo liberarán sin pago. Necesitamos C96.000 ahora mismo. Por favor, no dejes que muera». Mis manos no temblaron esta vez. Escribí mi respuesta con cuidado, cada palabra una piedra en la base que había estado construyendo. Una emergencia es prueba, no una historia. Pulsé enviar y puse el celular boca abajo en la mesa. Por varios minutos el departamento estuvo en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Luego empezó el vibrar otra vez, zumbido tras zumbido, su desesperación creciendo con cada súplica sin respuesta. No lo toqué. En cambio salí al balcón y miré al parque. Paloma estaba ahí riendo mientras pateaba una pelota con dos niños más pequeños. El sonido de su alegría llegó hasta mí claro y sin mancha. Lo respiré como medicina. Eventualmente el zumbido cesó. Cuando levanté el celular de nuevo, solo había un mensaje final esperándome. «Te arrepentirás de esto». Lo dejé a un lado y abrí el cajón donde descansaba la llave de latón, en su bolsita de terciopelo. La toqué ligeramente anclándome. Este era el momento en que la antigua yo habría cedido la madre que alguna vez omitió medicinas para cubrir rentas o transferencias. Pero ella se había ido. Susurré en el silencio tanto para mí como para ellos ya no más. Esa noche dormí sin caminar de un lado a otro, sin ensayar excusas, sin intentar calcular cómo estirar mi pensión para cubrir las mentiras de alguien más. Por primera vez en años sentí que la emergencia ya no era mía para resolver. Y aún así, en el fondo sabía que cuando un guión falla, siempre hay otro esperando en las salas. Las semanas tras la emergencia escenificada se sintieron como el primer tramo real de paz que había tenido en años. Mi celular ya no vibraba con demandas de medianoche ni súplicas al amanecer, y cuando se encendía, no sentía la culpa. Refleja que antes me hacía correr por mi chequera. Las noticias corrieron por el vecindario más rápido de lo que Ximena probablemente imaginó. Habían sido obligados a dejar su loft y mudarse a un departamento más pequeño,
en las afueras de San Pedro. 2 cuartos sin balcón, electrodomésticos apenas funcionando. Por una vez, sus vidas parecían reflejar su realidad, no la actuación que curaban en línea. No sentí triunfo al pensarlo, solo una claridad estabilizadora. Al fin estaban viviendo dentro de sus posibilidades. Mientras tanto, mi propia vida empezó a florecer de nuevo. Con mis finanzas en orden, pude volver a surtir mis medicinas para la artritis, sin contar las pastillas como si fueran monedas de oro. Mis manos se movían con más facilidad, la hinchazón disminuyendo, como si mi cuerpo mismo me agradeciera por los límites que puse. Descubrí que podía caminar más tiempo por el parque, incluso unirme al grupo matutino que se estiraba bajo los robles. El color volvió a mis mejillas. La pesadez detrás de mis ojos se levantó. Y luego estaba Paloma. Sus lecciones habían pasado de escalas vacilantes a melodías reconocibles. Practicaba con un hambre que reconocí la misma determinación que alguna vez vi en Jimena cuando era niña inclinada sobre la tarea en nuestra mesa de cocina. Cuando me contó sobre el recital de piano de su escuela, su voz se quebró de anhelo. «Quiero participar, pero no podemos pagar la cuota». Esa tarde abrí el sobre de Esperanza, en mi fondo de Dignidad Domínguez. Conté los billetes, los doblé en un sobre y escribí su nombre con mi letra cuidadosa. Cuando se lo entregué al día siguiente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «De verdad», susurró. «Claro», dije, «lo has ganado con cada nota que tocas». La noche del recital me senté en la primera fila viendo sus dedos danzar por las teclas. Tropezó una vez, se recuperó y terminó con fuerza. Los aplausos que siguieron sacudieron el pequeño auditorio. Me buscó primero sus ojos escaneando hasta encontrar los míos, y cuando lo hicieron su sonrisa fue más brillante que cualquier candelabro. Ese momento sanó algo en mí. No porque diera dinero, sino porque di creencia y había dado fruto. Mientras tanto, las actualizaciones de Jimena me llegaban indirectamente. Había tomado un trabajo en la recepción de un edificio de oficinas estrecho, exactamente el tipo de trabajo que solía burlarse cuando amigos o primos tenían roles similares. Decía que era temporal, que solo estaba manteniéndose ocupada, pero podía escuchar la amargura en las historias que me llegaban. Por primera vez tenía que sostenerse sola, responder a un jefe, ganar cada peso, ella misma. No me regocijé por su lucha. No le deseé dolor. Solo acepté que las consecuencias al fin habían llegado, donde mi indulgencia la había protegido. Una tarde me senté en mi balcón, con una taza de té, escuchando el zumbido de la vida alrededor del parque. Mi cuerpo se sentía más fuerte, mi mente más calma, mi espíritu más libre. La llave de latón descansaba en su bolsita de terciopelo, dentro de mi bolsillo un peso silencioso, recordándome que cada puerta en mi vida ahora se abría bajo mis términos. Y supe que tarde o temprano Jimena volvería a tocar. Era media tarde cuando llegó el golpe suave, casi vacilante. Abrí la puerta esperando a una vecina o tal vez a Paloma, pero en cambio, Jimena estaba ahí, sola, sin Emiliano a su lado, sin una expresión cuidadosamente ensayada. Parecía más pequeña de algún modo, con los hombros hundidos, los ojos sombríos por el cansancio. «¿Puedo pasar?», preguntó su voz, apenas un susurro. Dudé, luego recordé el juramento que me hice. Respeto primero. Entrada después. Ella pareció sentirlo. «Lo siento», dijo rápido, sus ojos alzándose a los míos. «De verdad, esta vez. Solo necesito hablar». Me hice a un lado y ella entró moviéndose lentamente como si cada paso le costara fuerza. Se hundió en la silla de la mesa, sus manos temblando en su regazo. Por un largo momento, ningún habló. Finalmente tomó aire tembloroso. «¿Sabes qué odiaba más? Cuando era niña esperé»,
que todos te adoraban. Tus pacientes, sus familias, las enfermeras con las que trabajabas. Todos hablaban de ti como si fueras una santa. Incluso cuando llegabas a casa agotada oliendo a desinfectante, todavía tenías historias de cómo consolaste a alguien, cómo alegraste su día. Y yo me sentaba ahí, escuchando, preguntándome si alguna vez habría suficiente de ti para mí. Sus palabras golpearon hondo, aunque no de la manera que ella pudo haber querido. Había pensado que esos años de sacrificio eran invisibles para ella. Escuchar que los había notado, pero a través de una lente de envidia, fue algo para lo que no estaba preparada. Jimena se frotó los ojos. Y luego, cuando papá murió, fuimos solo tú y yo. Trabajaste y trabajaste, y sí me diste todo, pero empecé a sentirme como dependiente, como si no pudiera respirar sin ti. Y lo odié. Me odié a mí misma, pero en lugar de resolverlo me apoyé más. Pedí más. Me dije que me lo debías. Y tal vez, si seguía tomando al fin, me sentiría llena. Su voz se quebró, pero nunca funcionó. Solo me dejó más vacía. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Puso ambas manos en la mesa, palmas planas. Tenía miedo, mamá. Miedo de ser común, de vivir una vida pequeña en un departamento pequeño, de nunca ser más que promedio. Emiliano me prometió más y pensé que si tomaba suficiente de ti, también lo tendría. Pero nunca fue mío. Fue robado. Lágrimas resbalaron por sus mejillas. No las limpió. Estoy embarazada. El cuarto se detuvo. Mi pecho se apretó con una ráfaga de emociones que no podía nombrar. Estoy aterrada, susurró. ¿Y si mi hijo crece odiándome como yo te traté? ¿Y si ven a través de mí y saben que solo soy débil y codiciosa? No quiero que lo hagan. No quiero ser esa clase de madre. Sus palabras llenaron el cuarto como una confesión, atrasada por años. Me incliné hacia adelante estabilizando mi voz. Jimena, te escucho. Creo que estás asustada. Pero entiende esto. Una disculpa no es una llave a mi cuenta bancaria. No volveré a financiar tu vida ni la de Emiliano, ni siquiera por el bebé. Lo único que aceptaré es honestidad. Si quieres que esté en tu vida, si quieres que esté en la vida de tu hijo, debe construirse sobre la verdad, no sobre actuaciones. Asintió con los ojos bajos, los hombros temblando. Ya no quiero tu dinero. Solo no quiero perderte por completo. Por primera vez en años extendí la mano por la mesa y cubrí la suya con la mía. No era perdón, aún no, pero era presencia. Y en ese momento frágil, supe que el próximo golpe determinaría si esto era un comienzo o solo otra actuación. Pasaron los meses, y con ellos llegó un ritmo que había olvidado hace muchos días, que se sentían firmes, no tensos. Jimena me sorprendió cumpliendo su palabra. Trabajó en el escritorio de recepción sin quejas, entrando y saliendo del turno, y de vez en cuando llegaba un sobre a mi buzón con un pequeño pago dentro. 500 pesos, 1000. Una vez, incluso 2000. Las cantidades no importaban. Lo que importaba era el gesto, su intento de devolver, no solo tomar. Nunca lo llamó pago. Escribía por dignidad en la esquina de cada sobre como si nombrara la deuda que al fin reconoció. Mientras tanto, mi propia vida se desplegó como un quilt cosido de retazos de alegría. Pasaba las mañanas en el parque con el grupo de estiramientos, las tardes ayudando a Paloma a pulir sus piezas para el recital, las noches en las reuniones de la hermana Rosa, donde la risa subía más fuerte que cualquier himno. Mi salud mejoró constantemente. Mis manos dolían menos, mis pasos se volvieron más fuertes. Y cuando ponía billetes en mis sobres, salud, hogar, Esperanza lo hacía con una especie de reverencia, sabiendo que cada peso se quedaba donde pertenecía. El departamento se sentía más lleno que la casa nunca lo estuvo. No por el espacio, sino por la vida dentro de él.
Una tarde fresca de otoño puse la mesa para la cena. Paloma vendría con su madre y había prometido tocar una pieza corta después. Dispuse platos disparejos, pan caliente, envuelto en una servilleta, una olla de guisado, hirviendo en la estufa. Antes de que llegaran, abrí el cajón donde descansaba la llave de latón en su bolsita de terciopelo. La sostuve por un momento el peso fresco presionando mi palma y luego la puse de vuelta. Esta vez no se sentía como una reliquia del pasado, sino como un resguardo para el futuro, un recordatorio del juramento que me mantenía entera. Respeto primero. Entrada después. Sonó un golpe. Abrí la puerta y encontré a Paloma radiante aferrando su cuaderno de partituras contra el pecho. Su madre traía un pastel y juntas llenaron el departamento de calor antes de siquiera cruzar el umbral. Cuando entraron, otra figura apareció en el pasillo. Jimena cargando una bolsa pequeña de mandado, su expresión tentativa. No habló de inmediato, solo esperó sus ojos buscando los míos. Sostuve su mirada por un largo momento. Luego me hice atrás. Entró en silencio poniendo la bolsa en la encimera sin ceremonia. Por una vez, no había actuaciones, no había demandas, solo presencia. Nos sentamos juntas 3 generaciones en una mesa, platos humeando, voces, tejiéndose en la noche. Y mientras escuchaba sentía algo que pensé que había perdido para siempre, no perfección, no confianza ciega, sino la posibilidad de reparar. Cerré el cajón suavemente, la llave de latón segura dentro, y me giré hacia la puerta que acababa de abrir. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas.